Seguimos con los discos dispositivos de almacenamiento. En este caso vamos al punto 3.2.2 del tema 2, interfaces de almacenamiento. Hemos descrito los discos duros, que son mecánicos o magnéticos. Y vamos a hablar ahora, y también hemos hablado de los discos SSD de estado sólido. Y vamos ahora a hablar de los tipos de conexiones o interfaces con los que estos dispositivos se conectan a la placa base o al sistema, digamos. El tipo de conector y el bus de conexión, vamos a distinguir entre dos partes dentro de lo que es la interfaz de conexión a la placa de los dispositivos de almacenamiento. Por un lado, el tipo de conector y el bus de conexión. Aquí distinguimos Serial ATA, M2, PCI Express y USB como conectores y buses de conexión. Realmente el M2 deberíamos hablar también que es un PCI Express, un Serial ATA, es un factor de forma que luego detallaremos. Y por otro lado, el protocolo de comunicación entre el dispositivo y la placa. En este caso vamos a hablar de AHCI y de NVMe Express, que son los dos protocolos que más se utilizan. Pues ya digo, por un lado es la forma del conector, el bus que se utiliza, el tipo de conector, y por otro lado es el protocolo de comunicación. El protocolo de comunicación lo tenéis que entender como el tipo de control que se establece entre la CPU y estos dispositivos, o el tipo de comunicación que se establece, es decir, las órdenes que la CPU mandará al dispositivo, pues seguirá un tipo de protocolo o un tipo de lenguaje, podéis entenderlo. Entonces, si el lenguaje es sencillo, fácil, puede ir más rápido el dispositivo. Si es complejo o introduce sobrecarga, puede significar que vaya más lento, ¿no? Pero ya digo, es la forma de comunicarse entre la CPU y el dispositivo. Hablamos de la placa, cuando decimos dispositivo y placa nos referimos a la placa, a la CPU que se comunica con estos dispositivos. Para el caso de los dispositivos de almacenamiento magnético, HDD, pues ya sabéis que, y si no sabéis lo hemos comentado anteriormente, que se utiliza la interfaz SATA en su versión 3, aunque también existen muchos discos de conexión externa mediante USB, externa de lo que es la caja donde se conecta la placa y donde está internamente la placa y los dispositivos. Hacia afuera existe el interfaz de conexión USB y el bus USB, que también está en su versión 3. Y como protocolo tenemos a HCI, Advanced Host Controller Interface, e IDE. IDE es un protocolo más antiguo que ya no se utiliza, era por compatibilidad con otros sistemas antiguos. Lo comento, pero realmente no se utiliza. IDE está porque antiguamente los discos, la conexión, el tipo de conexión, el bus era IDE, y se conserva un poco por compatibilidad. Pero ya digo que hoy en día los discos son SATA y el protocolo AHCI. AHCI es un protocolo que ha permitido la desconexión en caliente. Esto significa que si el equipo está encendido podemos desconectar el disco y te optimiza el acceso a la información al reducir el número de vueltas del disco, técnica NCQ. Esto es una técnica que permite el giro de los platos en un disco mecánico, reducir el giro para acceder a la información. Ya digo, son mejoras para el acceso a dispositivos de almacenamiento magnético que introduce HCI en relación al IDE anterior. Normalmente se debe establecer en la BIOS o también modo RAID, que suele aparecer en la BIOS, en la HCI o modo RAID, para que se accede con este protocolo al disco. Si apareciera modo IDE, lo correcto sería cambiar a HCI o a modo RAID. Es decir, si vamos al navegador, por ejemplo, vamos a ver un interfaz BIOS donde se pone HCI mode, si tenemos alguna imagen por ahí. Fijaros, normalmente va a venir configurado HCI. Este es el interfaz de una BIOS tradicional,
Bueno, pues el acceso a SATA, IDE no se utiliza, RAID se puede utilizar porque incluye a HCI, entonces lo más adecuado es a HCI y RAID. De hecho, RAID es recomendado por Intel. Bueno, pues cualquiera de estos dos valdría, pero nunca IDE. Ahí tenéis imágenes de la conexión SATA, este tipo de cables. Tenemos un disco SATA. ¿Veis? Va también la alimentación o cable de corriente eléctrica. No hemos incidido durante el curso, no he explicado con detalle el tema de la alimentación, pues será en la parte de ensamblado y parámetros eléctricos donde os hable más de lo que es la corriente eléctrica, es decir, estos dispositivos necesitan conectarse a la fuente de alimentación porque requieren mucha corriente eléctrica, mucho suministro eléctrico, entonces llevan su propio cable directo a la fuente de alimentación. Si fuera externo, a través de USB, muchas veces se alimentan directamente del USB. El USB lleva corriente eléctrica que permite que se encienda el dispositivo. En el caso de los internos, no, ya digo, llevan su SATA Power Cable, que es para darles conexión eléctrica. Y luego el cableado tradicional SATA Data Cable, bueno, pues es de esta forma, y aquí son los puertos de conexión en la placa, son de esta forma, veis la ranurita así. Esto solo admite una posición, si le dais la vuelta fallaría, no permitiría, y bueno, y ahí tenéis características del protocolo HCI, con el que se alcanzan los discos duros magnéticos velocidades de transferencia de 150 megabytes por segundo y la característica de desconexión en caliente, ¿no? Bueno, vamos a entrar a ver algunos discos mecánicos para ver un poco su conectividad. Bueno, vamos a ver SATA. Hay una versión, parece, bueno, normalmente se ha quedado en SATA 3. Aquí tenéis los discos. Digo, este es la alimentación eléctrica, sería este, y este es SATA. Puerto SATA lo tenéis ahí. Aquí tenéis la conectividad eléctrica, perdón, y esta es la conexión SATA. La electricidad va aquí y esto es puerto SATA. Que en este caso, a ver, es un 2,5. Estoy mirando la característica del conector. Es que este ya es un MSATA, ya lleva otra característica para conectividad internamente. Por eso lleva un factor de forma diferente, una forma diferente. Bueno, aquí tenéis SATA 3,5 es, bueno, este es el tamaño. 3,5 realmente es el tamaño, 3,5 pulgadas. Bueno, aquí tenéis el cableado. Corriente eléctrica y conexión. Vale. Es que este está mezclando aquí. Este es un IDE, conector SATA para la alimentación. Vale, aquí tenemos. Vale. Realmente aquí conector SATA para la alimentación, cable interfaz SATA y jumpers de velocidad. Aquí me había confundido, no es electricidad, es la conexión de electricidad viene por que no. Este es electricidad y este el SATA, es decir, vale, miradlo, en SATA 3, olvidaros de esto de la derecha, que me había confundido con lo del IDE. Tenéis una parte para el interfaz SATA y otro para la alimentación. Aquí se ve bien.
Eso es. Y estos son unos jumpers que son unos conectores especiales. Bueno, ahí tenéis la conectividad de alimentación. Es que visto desde sin conectar, pues son similares, pero ya digo, por un lado va los datos y por otro la alimentación eléctrica. Tenéis eso, es SATA Power y SATA Data. De acuerdo, esto no es la electricidad, como en un principio os había dicho que no me he fijado bien, pero rectificamos que es de sabios y lo tenéis ahí. Muy bien, pues este sería el vídeo respecto a la conectividad en los dispositivos mecánicos. Bueno, podríamos ver también los externos, HDD por USB, por ejemplo, 3 USB Connector. Estos serían los conectores USB externos. Por ejemplo, esto es un adaptador de USB 3.0 a externo a SATA. Si tuviéramos un disco con SATA, pues directamente con este cable pasaríamos de uno a otro. Son adaptadores. Pero muchas veces los discos, fijaros, esto es interesante que lo veáis, ¿no? Es un cable USB. Lo que yo estoy buscando es USB a USB, la conectividad sobre un disco, en vez de conector. Este sería típico disco duro externo. Este también son discos externos que van con USB directamente en los dos extremos o con este formato. El USB tiene distintos tipos de conectores, mini USB, micro USB, que, bueno, depende del tamaño del disco, pues se adaptan mejor. Fijaros, este es de USB de ordenador a un USB tipo C, creo que es este. Este es un micro USB. Bueno, pues son la forma de conectar discos externamente. Esto iría por USB 3.0, que tiene 5 gigabits por segundo de transferencia, mientras que el SATA 3 alcanza 6 gigabits por segundo de transferencia. El USB 3.0, que en la revisión 3.1 y 3.2 ha ido duplicando la velocidad máxima. De todas formas, ya digo que luego se limita porque el mecánico, el disco magnético mecánico, pues está limitado por su propia latencia interna. Bueno, pues ahora sí lo dejamos aquí, parte de interfaz de los discos mecánicos.